la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy vamos a meditar sobre la quinta estación del Vía Crucis. Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de Jesús. Y en todas estas meditaciones que nosotros hemos tenido a lo largo de estos días en preparación de la Semana Santa, lo primero que hemos querido hacer es meternos en la escena del Evangelio para mirar a Jesucristo, pero no solo con la idea de conseguir imaginarnos algo que ocurrió con los datos históricos que nos dan el Evangelio, sino que aprender de Jesús, recibir esa luz de nuestro Señor. Por eso, al contemplar esta escena del Vía Crucis, volvemos a ver a Jesucristo cargando la cruz, pero hay un hecho que va a provocar que se le pida la ayuda a Simón de Cirene. Y este hecho fue que el paso de Jesús es un paso que refleja cuán exhausto se encontraba nuestro Señor. Imagínense ustedes los soldados romanos que querían cumplir de una vez esta misión que se le había encomendado, este trabajo, no hablemos de misión en este caso, ¿no? Un trabajo que se le había encomendado, llevar a este reo hacia su muerte, ¿no? Hacia a que se cumpliese esa pena de muerte. Y Jesús lo estaba cumpliendo él con un amor inmenso que lo llevaba a abrazarse de la cruz, pero estaba agotado Jesús, completamente agotado, no podía más. Y por eso el caminar de Jesús es un caminar errático, es un caminar que muestra sencillamente que no daba más. ¿Cómo fue? Piensen ustedes, porque esto yo creo que es relevante para esta oración. Los soldados que querían cumplir con su misión, que ya se hacía tarde, que de una vez acabara con todo este tema, entonces ven que esto se va a demorar, y toman a un hombre que se encontraba ahí, que dice la Sagrada Escritura que venía de la granja, venía de su trabajo, pasaba por ahí y se encontró con nuestro Señor cargando la cruz. Y lo fuerzan a que lleve la cruz de nuestro Señor. Este es un encuentro muy importante, porque en la escena del Vía Crucis uno ve cómo Jesús ya no da más y se apoya en este hombre, que es cierto, en un principio forzadamente le obligan a llevar la cruz de Jesús. Pero algo pasó en el interior del corazón de Simón de Cirene, porque los hijos de él después van a ser cristianos, conocidos entre los demás cristianos, o sea, gente que vivió, se convirtió, creyó en Jesucristo, Alejandro y Rufo, y serían personas que serían contados entre los santos. Algo pasó en su interior. Si lo forzaron, después él quiso ayudar a este hombre, que era lo que él veía, necesitado de esa ayuda, tuvo compasión de él, y si bien iba pasando por su trabajo, y lo obligaron, ya hizo suyo este menester, cumplir con esta necesidad. Podríamos decir que su corazón se vio conmovido al ver así a Jesús. Por eso es tan importante mirar las escenas del Evangelio, mirar a ese Cristo nuestro que pasó en el Vía Crucis, pero que también pasa innumerables veces al lado nuestro en la vida. Ahora, en el momento que vivimos, tendremos muchos parientes que están nerviosos, tendremos personas a lo mejor que están enfermas, en el encierro en que muchos por la cuarentena a lo mejor viven en una situación más difícil porque están más estrechos y que tienen que cumplir con una serie de obligaciones. Nosotros ahora y siempre, ojalá que sepamos descubrir a ese Jesús que pasa.
Es verdad, a veces todos somos seres humanos y con pecado original y con la suma de nuestros pecados nos obligarán, ¿no? Como a veces los hijos en las familias que le dicen, ya ayuda a tu hermano, o una mamá ante los requerimientos de su hijo también que se ve como en la obligación de atenderla, quizá como Simón de Sirene que pasaba y lo forzaron, pero que después cambie nuestro corazón. Pidámosle a Jesús este amor que él tiene y que tuvo en esos momentos por los demás. Que nos transforme el corazón para ver a Cristo en los demás, a ese Cristo que pasa. Jesús mismo puso un ejemplo maravilloso que nosotros no hemos de acordar. La parábola del buen samaritano. Como aquel hombre fue asaltado y lo dejaron casi medio muerto en un lugar, en un terreno que Jesús lo coloca muy bien, pues en el camino que va de Jerusalén a Jericó, un terreno que es sinuoso, perfecto para los atracos. Porque si la persona está abajo de esos lomajes que se forman, por arriba no se ve nada. Y ahí quedó medio muerto. Y pasó primero un sacerdote, que seguro que tenía cosas que hacer. Después pasó un levita, estas personas de la tribu de Leví, encargadas del culto, y también pasó de largo. Hasta que llegó un samaritano. Una persona que estaba enemistada con los judíos. Tenían esta enemistad por la historia que había pasado en los años anteriores. No se hablaban. Y sin embargo tuvo compasión de este hombre. Y lo curó con aceite, con vino, lo subió sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo atendió y después, como se tenía que ir, se lo encomendó al posadero. Y lo que gastara además se lo pusiera en su cuenta. Esta parábola es de Jesús, es una maravilla. Y metámosla en conexión con la escena del Vía Crucis que estamos ahora meditando. Porque Jesús, San Agustín lo va a hacer ver, es como este samaritano, ¿no? También se podría ver como el hombre herido, pero ese samaritano que no tiene nada que ver con nosotros porque es Dios. Y sin embargo ha querido hacerse cargo de nuestra debilidad. Y Jesús nos enseñó a través de las obras de misericordia que cuando le damos de beber al sediento, con Él lo hicimos. Cuando damos de comer al hambriento, con Él lo hicimos. Se identifica. Y este hombre, el buen samaritano iba de trabajo. Y eso se refleja porque después tiene que irse y le dice al posadero que lo que gaste de más lo ponga en su cuenta. Es lo que nos está mostrando a nosotros nuestra vida misma. En la vida nuestra tenemos múltiples obligaciones. Y a nuestro lado puede estar ese hombre necesitado. Que veamos a Jesús qué pasa. Que nos detengamos. Y muchas veces no es por maldad, sino que porque vamos encerrados, como antiguamente se veían mal esos caballos con anteojeras para no distraerse del camino, para no asustarse. Y por nuestro trabajo, por las obligaciones, no tengo tiempo. Qué pena sería que Jesús nos dijera, no tuviste tiempo conmigo. Cuando Él entró en este tiempo y dio todo este tiempo por nosotros. Ese detenerse de Simón de Sirene y ayudar a Jesucristo en la cruz le cambió la vida a él y a su familia. ¿Cómo nosotros podemos llegar a Jesús? ¿Cómo podemos tener más fe? Uno podría decir a veces, bueno, pidiéndosela derechamente al Señor, por supuesto que sí, pero también viviendo la vida de Cristo. Viviendo la vida de Cristo nos acerca a Él, nos hace darnos cuenta de cuánto nos ha amado, nos hace percibir ese paso errático de Jesús con el esfuerzo, pero que lo hace cargando con la cruz para redimirme. ¿Cuánto me has querido Jesús? ¿Cuánto te importo? ¿Cuánto te detienes por mí? Siempre tuvo Jesús ese tiempo con todas las personas, como si fuera el único. Porque Dios no ve masas, sino que ve rostros. Esto lo hacía ver también San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco también ha insistido en esta misericordia de Dios. Esto es, por tanto, lo propio de nosotros. Y quisiera detallar algo más de esa parábola del buen samaritano a propósito de esta escena que estamos contemplando, ¿no? No podemos pensar que hay personas que tienen esta vocación, encargarse de los demás. No podemos pensar nosotros que aquí en el mundo van a ser santos solamente esas personas que tienen esa vocación. Todos hemos de vivir las obras de misericordia. Dios quiere que nosotros llevemos este mundo a Él.
y que santifiquemos nuestro trabajo y que cumplamos muy bien los deberes familiares que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros padres, gente que está casada con su mujer, con su marido. Ahí ser verdaderamente cristiano, pero con motivo de esto, siempre nos vamos a encontrar con ese Jesús que pasa en el trabajo, con la persona que está a nuestro lado. Qué pena sería, lo repito, como este hombre, el buen samaritano, ¿no? Que se detuvo, que nosotros no supiéramos reconocer ahí a Jesús. Esta parábola se hace cargo de esto. Este hombre iba de trabajo, iba hacia su trabajo, pero con motivo de ese viaje se encuentra con esta realidad. O sea, está muy bien que nosotros nos centremos en todas nuestras obligaciones, que tengamos mucha atención a ellas, pero siempre, ojalá que estemos con esta atención de Jesús con las personas. Ver rostros, preocuparse de los demás, preocuparse de Cristo, sin descuidar las obras de misericordia, sin descuidar, o mejor dicho en positivo, sabiendo que lo más importante en nuestra vida son las personas, porque ahí está Cristo, sabiendo que lo más importante de todas las virtudes es la caridad, con Dios, con el prójimo, con uno mismo. Que ese sea nuestro orden, Dios, los demás y yo. Pidámosle a la Virgen Santísima, que tuvo siempre esta mirada de amor, que esa es la clave verdaderamente, ¿no? La mirada de amor de Jesucristo, la mirada de amor de María Santísima, que al final la convence, la persuade y que sabe qué hacer en todo momento, sabe qué es lo importante y que nos ayude a que nosotros se nos dilaten estas pupilas de nuestros ojos por el amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.